Listo. Entonces, como les decía hace un momento, entonces vamos a ver la funcionalidad de cada uno de los tres de los circuitos que utilizamos para hacer el contador. Y en este caso, pues vamos a iniciar con el 555, la referencia de LM 555, y él nos hace la función de temporizador en el contador. Él va como tal contando cada pulso, cada como ese tiempito que voy a tomar yo en pasar de uno a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y con el cosito, con el potenciómetro que le colocamos al circuito, con ese potenciómetro controlamos el contador. Entonces decimos o puede ir más rápido o puede ir más lento. En este caso, pues la primera salida entonces que está al lado del punto, que es en la parte inferior de donde se ubica el circuito, si lo vemos de pronto en el trabajo, en la foto del circuito que armamos, en el pequeñito, en el 555 en la parte de abajo, la primera patica es la tierra, o sea, lo que va al negativo, lo que va al negativo. La pata número 2 es la que nos da el disparo, o sea, esta patica es muy importante porque si nos damos cuenta en el circuito, y pues ya lo veremos mañana, esta patica sale hacia el potenciómetro, o sea, el disparo quiere decir que yo con el potenciómetro controlo a qué velocidad va a ir, como si va a ir rápido, si va a ir lento, y esta patica es una de las que hace esa función. La pata número 3 entonces es la salida del circuito 555, y como les decía, pues puede ir conectada a cualquier circuito. En este caso pues depende el plano o de lo que vayamos a hacer, entonces va a ir al 7490. Si fuera otro tipo de contador de 2 en 2, de 5 en 5 o hasta 99, o dependiendo si tiene varios display, pues ya esa pata 3 iría a otro circuito diferente. El 4, la pata número 4 es la que nos hace el reset para que se reinicie pues en este caso el temporizador, o ya cuando lo tenemos armado, pues que es el contador, para que de 9 vuelva y llegue a 0. El 5 no lo utilizamos en nuestro circuito, pero el 5 lo que nos hace es un control de voltaje. Se utiliza más que todo cuando no tenemos de pronto ¿cómo llamas? Una fuente, y la fuente pues no le podemos controlar ese voltaje. Entonces en esta pata 5 por lo general se coloca una resistencia, y esa resistencia va hacia la alimentación pues, de la entrada que le vamos a dar. Si es de más de 12 ¿Ves? voltios, dime. Si tú dices que no lo utilizamos, el por qué no lo utilizamos es para que no, ¿por qué no lo No lo utilizamos utilizamos en el... porque en estos momentos no necesitamos tener el control del voltaje, porque la fuente que tenemos, la fuente de poder que tenemos es de 5 voltios, o digamos en este caso es una pila de esas dobles que tenemos, que tiene un voltaje como estable. Entonces no tenemos que controlar el voltaje. En los casos que tendríamos que controlar el voltaje es cuando tenemos, digamos, una fuente de un computador, que la fuente del computador no tiene cómo controlar el voltaje. Las fuentes que nos prestan allá en el laboratorio, esas fuentes sí tienen control de voltaje, ahí tienen la perilla y uno va controlando qué voltaje le va a ingresar al circuito. Entonces esa patica no se utiliza sino solamente cuando no tenemos, cuando la fuente de alimentación no nos tiene pues no tiene un control como tal. Pues eso nos permite que a Ah, través de una resistencia le coloquemos una resistencia de cierto valor, y eso nos permite pues que no se vaya a quemar el circuito. listo, listo. La patica 6 en este caso, la patica 6 igual que la 2, son las que nos permiten como tener como es, primero, cuando inicia, como manejar el inicio, y la patica 6 nos maneja como a dónde va a llegar, como de 0 a 9. Si tuviéramos varios display, entonces tendríamos varias conexiones al temporizador, lo cual nos diría pues que vaya de 1 a 5, y en 5 arranque otro contador. Entonces esa patica 6 se utiliza como para manejar de dónde a dónde voy a ir, de cuánto a cuánto voy a contar. Ok. La 7 pues descarga, no la investigué muy bien, pero pues voy a leer acá algo. Ya terminamos por acá. Leemos algo de la patica 7 porque esa sí no la tengo muy clara. A ver si dice algo por acá. TRH 5 voltaje a la pastilla 5. No, esa no la tengo. Si que ahorita la miramos, ahorita la investigo, y si algo les envío la información.
Y la pata 8 es la que nos da la parte positiva o la parte pues de corriente. En la pata 8 es donde el circuito como que se alimenta de corriente y empieza a hacer su funcionalidad. Así como la 1 es la tierra, la 8 nos sirve de entrada de corriente para que él se alimente y empiece a hacer su funcionalidad. Eso sería lo que hace en sí el 555 en sus 8 entradas. Ahora el Ok. 7490. El 7490, pues él tiene dos funcionalidades. En este caso la primera, pues eso es un contador. Espérame, yo lo busco por acá, lo estaba buscando hace un momento. Vamos a ver si esta información nos sirve. Yo me las sé más o menos, pero pues si acá tenemos duda, aquí nos arreglamos. Entonces, el 7490, o también llamado contador, es el que nos hace las veces pues, de hacer toda la numeración de 0 a 9. Pero en este caso, él lo hace de forma binaria. O sea, él no lo hace de 0 a 9 de forma decimal. Más, ya en el 7447 vamos a ver qué es lo que hace esa conversión. Este 7490 lo que hace es como pues toda la parte de conteo. Cuando él recibe el 555 el tiempo con el cual, esto que es cambiarla con no así, él lo que hace es como simplemente arrancar pues esa consecución de números de 0 a 9, pero lo hace de forma binaria, y posteriormente cuando unimos el 7490 al 7447 es cuando se hace la conversión. El 7447 es llamado el decodificador, porque él toma todo lo que le entrega el 7490 y lo transforma en el display ya en un número como tal, en cada una de los segmentos del display. Entonces, las paticas más importantes del 7490 y que nos deben interesar, pues en este caso son la primera, que es la de alimentación. La patica de alimentación del 7490 es la 5, es la que como tal la que nos energiza o la que alimenta de corriente el circuito. La 10, que es la de tierra, la que nos va a dar tierra. Las que hacen como tal el reseteo para que reinicie el contador. Aquí no se reinicia el tiempo, sino que se reinicia es el contador. La 2 y la 3. Y estas son las que hacen una especie, pues, aparte del reinicio que hace estas, pues, según lo que estuve leyendo, ayudan también en el reseteo. De pronto no sé si sea por lo que estamos contando de 0 a 9, pero pues ellas también contribuyen en el reseteo, y las 4 van todas a negativo. En las patas que están por este costado, por la parte superior del circuito, viendo ya la imagen del circuito, estas 4 que están acá, independiente de la 10, son las que van a intervenir o son las que van a hacer la conexión con el decodificador, o sea, con el 7447. Son las que van y alimentan, pues como tal, como activar, entregarle la información al decodificador, le entregan los números en los que van, le entregan como los números en los que van, y pues ya el 7447 se encarga pues de hacer toda la parte de, pues de conversión. Ta, 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 ta. Podemos hacer que no solo cuente en sistema decimal. Ah, mira, acá dice lo de las 6 y las 7 que les decía que no tenía muy claro. La pata 6 y 7 podemos hacer que no solo cuente en sistema decimal. O sea, supongo que aquí podemos llegar a tener que en algún momento pues podamos llegar a contar en romano, o en algún que lo podamos mostrar en un display. O sea, nos tocaría ponernos a investigar más en esa parte y de pronto saber si en uno de esos tipos de circuito podemos llegar a tener un tipo de conteo diferente. Espera que Daniel está escribiendo, le decimos que sí. Sí, acépteme la invitación. Igualmente yo estoy grabando ahí, entonces pues si Daniel se perdió el pedacito inicial, pues ahí le compartimos ahorita el video para que él lo vea. Miramos que ya Listo. llegó Daniel, así ya llegó. Daniel, Daniel, Daniel. Uy, Aló, ¿qué más, Dani? ¿Cómo vamos?
Aló, Sí, hola Dani, con John. ¿Cómo vas? ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Si ves mi pantalla o no la ves? Sí, sí, la estoy viendo. Ah, listo. Entonces, ya, pues iniciamos hace poquito, hace como unos 10 15 minutos. Pues estamos haciendo como un recuento de lo que es el contador y explicando la función de cada uno de los circuitos. Ya vimos el 555. Yo estoy grabando igualmente, entonces yo te comparto la parte de ese video para que la veas. Estábamos explicando aquí el 7490 o contador, se llama contador, y pues las funciones de cada una de sus paticas. Entonces decíamos que las más importantes pues en este caso es la de alimentación, la de tierra, lo que me hace pues corriente y negativo, positivo y negativo. La 2 y la 3 que son las que reinician el contador para que cuando llegue a 9 se reinicie a cero nuevamente. Las 6 y las 7 leíamos acá hace un momento que las 6 y las 7 nos sirven para que pues el circuito no solamente cuente de forma decimal, ya nos tocaría entrar a investigar de pronto de qué otra manera puede llegar a mostrar los datos este circuito, y las patas que son las 12 11 9 y 8 que son las que hacen conexión con el decodificador. El decodificador es el circuito 7447. Si abres de pronto el trabajo o tienes la imagen del circuito que hicimos o el que hizo Caro, ahí vemos que están los tres circuitos y hay una conexión entre el 7490 y el 7447. La conexión la hacen estas cuatro paticas, que es la 9 y la 8, la 11 y la 12, y van a unas patas o unas entradas del 7447. Esta entrada 14 también es muy importante en sentido de que esta entrada es la que hace conexión con la salida del 555. El 555 o pues también llamado temporizador. Entonces de la salida del 555 que la veíamos hace un momento, que es la salida número 3, que es la pata número 3, va hacia la pata número 14 del 7490 para que hagan ese tipo de conexión, y pues cuando el temporizador le entregue pues como ese rango de tiempo o le diga vamos a hacerlo cada 2 segundos, cada 3 segundos, el contador del 7490 haga las funciones de pues ya entregarle al 47 y decirle cada 2 segundos usted va a cambiar, cada 2 segundos usted va a avanzar o va a avanzar cada, de a 2 de a 4 de a 6 dependiendo de la configuración que se le dé al circuito. En este caso que nosotros hicimos pues va de uno en uno. Ese sería el 7490. ¿Si es claro? Pues, no sé. Sí. ¿Vale? Sí. Voy a buscar acá el 7447. Amor, prende la luz. Prende la luz que ya está como oscuro. Bebé, prende la luz. Listo, el 7447, o también llamado decodificador, pues el decodificador inicialmente, como les decía, pues él tiene una conexión con lo que es la parte del 7490, que son estas cuatro entradas, y él las va a recibir en la parte inicial acá del circuito. ¿Dónde las recibe? Inicialmente pues él las recibe en la 1, en la 2, en la 6 y en la 7. Es donde él la recibe. La está recibiendo en la B, en la C, en la D y en esta A. Este orden que se le da aquí, pues en sí no se visualiza como el mismo orden de pronto que tiene la plantillita o la plaquetica que colocamos en el circuito, pero igualmente pues ya identificando en el plano se identifica bien dónde debe ir conectado. Eh, lo que hace es, cuando yo recibo la información del 7490, es transformarla y sacarla a través de lo que son las salidas de acá. Si las vemos acá, cada una tiene una letra, A, B, C, D hasta la G, y estas son las mismas como tal, o como le diríamos a eso, como los segmentos que tiene el display a nodo común. El display a nodo común, se me cayó el celular, display a nodo común. Entonces el display a nodo común que estamos viendo
si se dan cuenta, también tiene las mismas letras A, B, C, D, F, G, y son las mismas salidas que tiene acá el 7447. Entonces lo que nos indica es que pues esa conexión obviamente ya se hizo en lo que es la parte del circuito, y lo que hace el 7447 es que a través de primero de las cuatro entradas inferiores, de la 1, la 2, la 6 y la 7, recibe la información del 7490, posteriormente él internamente la transforma y posteriormente la saca por los segmentos de este costado, los segmentos superiores del circuito, y nos los transforma ya en lo que es cada número. En el 7447 las patas número 16, aunque aquí no está la pata número 16, no se alcanza a visualizar de pronto porque están colocando solamente las funcionalidades. En la pata 16, que está también acá a este costado, es la que alimenta, la que es la parte de corriente del circuito. Y la pata número 8, que vendría siendo también a este lado y que no la muestran, viene siendo la parte de tierra, la parte negativa del circuito. ¿Qué otra cosa adicional de este circuito 7447? No, básicamente es eso, las patas 2, 1, 2, 6 y 7, entonces reciben la información del 7490, y las patas 9, 10, 11, sí, la 10 también, espérame, creo que la 10 también, no sé, recuerdo si 9, 10, 11, 11 y 12, y hasta la 13 si alcanza. 13, 14, 15. Sí, son las que dan la salida hacia el display a nodo común. Y son las que pues posteriormente transforman ya esto en un número decimal. En el display a nodo común, pues este es muy sencillo, como les indicaba, pues él recibe recibe cada letra del 7447, y también tiene dos particularidades. Acá en estas dos paticas, los anodo, puede ir positivo cualquiera de los dos, no necesariamente los dos tienen que ir a positivo, solamente uno se conecta a positivo. Si vemos, mañana lo vemos pues ya cuando lo quitemos ahí del circuito para poderlo mirar bien, vamos a ver que él tiene sus 5 paticas por cada lado, y una sola de estas debe ir a positivo. Esta que dice punto decimal o punto decimal es el negativo, y es como la parte de tierra del display. El display como tal, pues lo más recomendable en estas partes de estos circuitos es que el display lleve dos resistencias, una hacia positivo, que sería aquí arriba, una resistencia con el fin de evitar pues un quemado de ese display, y acá en la negativa también que lleve una resistencia. Listo. No sé si hablamos del potenciómetro. Pues el potenciómetro sí, pues simplemente la perillita que va de derecha a izquierda, y simplemente lo que me hace es aumentar el tiempo o disminuir el tiempo en el cual voy a mostrar la numeración. El LED, pues el LED hace las veces del... Dime. Ese que tú dices del Espérame, te escucho entrecortado. no, ¿Cómo? ese que tú dices del potenciómetro, Ah, lo tenemos en el circuito. Sí, sí, claro. Te muestro cómo es un potenciómetro y cuál es la función de un potenciómetro. Un potenciómetro básicamente, si lo visualizamos, los potenciómetros son los mismos que tienen las grabadoras, los volúmenes de los equipos de sonido, cualquier tipo de señal que va de menor a mayor, controlada por un tiempo o por una cantidad de corriente, son estos potenciómetros. Entonces, ¿cómo es la conexión de un potenciómetro para que la tenga? ¿Decías algo, Daniel? No, Dani. Daniel. No. Daniel, ¿sí está ahí? Ya me dio la duda. Se conectó y se fue. Se conectó y se fue. No, mentiras. El potenciómetro, ¿cómo funciona y cómo fue el uso que le dimos dentro de nuestro circuito? El potenciómetro pues nos va a controlar de qué manera vamos a mostrar la numeración, si de manera rápida como si fuera un cronómetro, o de manera cada 2 segundos, cada 1 segundo. El potenciómetro se conecta de la siguiente forma.
Él tiene tres paticas, pero de las tres solamente se utilizan siempre solamente dos. Puede ser la uno y la 2 o la 2 y la 3. Nunca puede ser que voy a conectar solamente la uno y la 3. Siempre tiene que estar la de la mitad siempre tiene que estar conectada. Y en este caso lo que hicimos fue que las conectamos al 555, a lo que yo les indicaba hace un momento, a la pata 2 que es la que me controla como el disparo, la que me controla el disparo, y la 7 que es la que me maneja, perdón, sí, la 7 que es la que me maneja la descarga. O sea, entre estas dos patas, la que es la del disparo y la descarga, pues ellos me manejan como la velocidad en la cual yo voy a mostrar la numeración. Si la voy a mostrar de una manera rápida o la voy a mostrar de una manera lenta. Estas dos, en este caso Ah, nosotros en el circuito conectamos la 2 y la 3. La 3 la enviamos a la pata 2 del 555 y la pata 2 la mandamos a la pata 7 del 555 y con esto es que él nos controla pues esa velocidad. ¿Listo? ok. Listo, yo creo que es... Amor, bájale un poquitico, está muy duro. Listo, yo creo que es básicamente ya pues el resto es leernos como las Sí. conclusiones y el procedimiento que está, Yo, señor. yo una consultica, a ver si tú me puedes explicar. Lo que pasa que, bueno, sé que todo va como con una secuencia, ¿cierto? Sí, correcto. Yo va la secuencia del temporizador con el contador y el contador al decodificador Sí, y el decodificador al display de 7 segmentos, ¿cierto? correcto, sí, así es. Ok. Lo que pasa es que no, a ver si me puedes explicar lo del decodificador al de 7 segmentos. En cada una de las paticas que va y va dirigida al display. Listo, espérame, entonces lo miramos acá, lo miramos de Eso sí pronto. es lo que como que no me queda muy clarito. Lo miramos acá. Sí, ese es chévere para armarlo. Yo me pegué una confundida ahí cuando lo estaba armando y Sí. o sea, si eso no te queda bien, te puedes pegar la enredada del siglo porque no te va a Ajá. Y funcionar. al fin que era, entonces era la protobar que estaba Sí, quemada. sí, porque yo compré protoboard, lo monté en una protoboard tal cual como lo estábamos montando ese día y ya, Sí. arrancó de una esa noche cuando les envié la foto arrancó de una. Y de Ujú. pronto la protoboard tiene por debajo, toca cambiarle la plaqueta de pronto. De pronto Ok. le han dado harto palo a esa protoboard y está muy... Eso ya Es decir, muchachos, que mañana sería entonces llegar a la fija a presentar el circuito y el trabajo de una vez. Sí, claro, de una, pegamos una leidita más tarde y ya eso no tiene mucha ciencia. Y más pues Bueno, ya sabemos pues que no es sé, John, pues aparte de eso, pues ya tú que conoces más el tema, no sé qué más o menos nos pregunten, porque bueno, el de man nos pronto de puede parte preguntar. mía, pues como no conozco mucho del tema, pues sí me quedan como algunas incógnitas. Pues yo ya he leído algo sobre esto, pero de pronto el profesor diga, bueno, ¿qué significa, bueno, cuántas pastillas vienen en este circuito, que la función que cumple, si quito este cablecito, ¿qué pasa? No sé si de pronto se gana ese tipo de preguntas. Pues lo más grave que nos podría llegar a pasar y que nos pasó una vez cuando yo estaba en la universidad es que el profesor llegó y vio el circuito y le quitó todos los cables. Eso sería lo más tenaz. Sí, y nos pone a armarlo ahí en vivo y en directo. Pero pues Esperemos que no sea así. eso sería tiempo porque igual ya lo hemos armado ahí varias veces, entonces es tiempo. Eso sería lo más trágico que nos puede llegar a pasar. Y en cuanto a que le quite algo y deje de funcionar, pues simplemente es que está interfiriendo pues en el circuito, está interfiriendo en la... Ah, Oiga, ok. espéreme, que es que este Aunque mensaje se no rompe tiene... el proceso. ¿Cómo dices? Ah, ok. Igual yo creo que vi en el grupo que está ahí en el WhatsApp que Caro va a llevar Sí, que lleve los el dos, claro. circuito de ella. Claro, sí, llevamos los dos de una, claro. Eso. Para que estemos como más a la fija. En este se ve, en este se ve- en esta ventana se ve mucho mejor cómo es el funcionamiento de los dos. Entonces el 7447, como les indicaba, él recibe una información, aunque aquí a la izquierda no es la información que está recibiendo de un 7490, aquí la está recibiendo es de un cosito que se llama, es que no me acuerdo, es para subir y bajar, como que abre y cierra. No me acuerdo cómo es que llama, un splitter o algo así que abre y cierra, pero pues en este caso el 7447 recibe de 4 entradas de las 8 que él tiene. Inicialmente acá él tiene 8 entradas. Aquí no nombran la 8 porque es la de tierra.
él recibe la información del 7490 y el que recibe, él recibe un valor en binario. Entonces este 7447 nos funciona como una calculadora binaria, que, o como cuando tú... La 7447. Sí, entonces el que hace, él decodifica, entonces su mismo nombre lo dice, decodifica la señal que le está enviando el 7490. Él me está enviando un número binario y yo se lo voy a convertir a decimal, como una calculadora. Entonces él coge, le recibe el 10010, un ejemplo, o en este caso, como está recibiendo es de 1 a 9, entonces si miramos los binarios, que es lo que le está entregando el 90 al 47, si miramos el sistema binario de 0 a 9, creo que aquí está. Y listo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le estoy entregando, cuando el 7490 al 7490, ¿qué le está entregando al 7447? Él le está entregando esta serie. Esto es lo que le entrega. Esto es lo que le entrega en cada pulso, en cada pulso. Y lo que hace en este caso el 7447 es transformarlo en un número ya pues decimal. En este caso él recibe este binario. Esto es lo que hace, Ok. lo que hace el 7490 cuando recibe el pulso del 555, él recibe un pulso. Y cada pulso de esos él lo transforma en un binario. Y ese binario posteriormente lo transforma al 7447. Eso es lo que se hace Sí. internamente en cada circuito. Y ya pues finalmente lo muestran acá con la conexión que vos decías. Sí, efectivamente, si yo no conecto bien esto, la A con la A, la B con la B, la C con la C, que en sí no tienen letras, son números, son el número de la patica. ¿Tú Y dónde sacaste esto? Porque yo traté de buscar en un diseño este, y no logro, yo no logré ver, ¿de dónde, encontrar bien. de dónde saqué las paticas? De acá, de esta imagen. Acá, mirar, acá está. Acá este creo que está más claro. Ya bajamos esta imagen. Sí, esta imagen está más clara. De aquí fue donde yo la bajé. Está hablando una española. ¿Ya caíste las papas? Sí, ahorita me las cuento. Entonces, como les decía, entonces sí, efectivamente se tiene que saber identificar bien. La patica 15, digamos, va aquí a la F. Y la 14 va aquí a la G. Y inicialmente cuando yo lo hice me estaba saliendo solamente un segmento iluminado, dos segmentos. Y estos tres segmentos se me apagaban. ¿Por qué? Porque tenía mal una conexión acá en esto. Entonces igualmente sigue, la 13 va a la B va con la 12, la 11 va con la C, la 10 va con la D y la 9 va con la E. Como les decía, estos dos, este va a positivo, este de la mitad o este, cualquiera de los dos, toman este a positivo a 5 voltios y esta C, pues aquí la dejan suelta, pero pues por mayor seguridad y evitar que el display se llegue a quemar, se conecta a un negativo, a una resistencia. Ahora el profesor me puede Ok. llegar a preguntar, venga, ¿y por qué ustedes utilizan resistencias o por qué se utilizan resistencias? Entonces simplemente la resistencia Para se... evitar que se quemen, Dime, para evitar que se quemen, ¿no? Solo correcto. tocaste esto. Para Utilizamos la... disminuir la entrada de corriente, o sea, dependiendo del tamaño de la resistencia, lo que leíamos, si podemos leer, pues pronto leemos un poco de la parte de resistencias. Creo que en el trabajo hay algo. ¿Tú tienes el trabajo abierto, Caro? O espera, no, aquí lo tengo abierto. Por aquí hay algo sobre resistencias y él nos dice son componentes electrónicos diseñados para introducir una resistencia eléctrica determinada, no, pero no está así como al 100%. Pero en sí lo que se hace es que según el tamaño de la resistencia, los kiloohmios, los ohmios, él va a aumentar y va a disminuir la entrada de corriente, en este caso al circuito, o pues puede ser directamente a un LED o a un capacitor, que es un... Entonces vemos la imagen. En este caso, pues lo que vemos es que si yo aumento o disminuyo, y fue una prueba que hice, que si yo aumentaba o disminuía las resistencias acá o los valores de las resistencias, llegaba al punto de que este LED no encendía o se quedaba fijo, si aumentaba la resistencia le iba a entrar más, perdón, si disminuía la resistencia le entraba más corriente.
Entonces en este Claro. caso, cuando yo disminuyo la resistencia, pasa más corriente y el LED no se sentía los pulsos. Lo que hacía el LED era que se quedaba quieto, estático, estaba haciendo como las pulsaciones, pero no se veían porque simplemente la resistencia estaba muy bajita. Cuando yo aumento la resistencia, disminuye la entrada de corriente y por ende en ese momento pues se veían ya las pulsaciones acá. Y eso también, al colocar menos resistencia y está pasando más corriente, puede llegar a quemar el circuito. Entonces por eso es muy importante y era lo que yo les decía, toca conseguir las resistencias con los valores exactos que Eh, nos están Disculpa, pidiendo. John, entonces, ¿cuántas resistencias colocaste? ¿Solamente una? No, tiene una, dos, tres, cuatro. Tiene esta de aquí a la pata 3, perdón, sí, a la pata 3 que es la salida para el LED. Tiene una acá Sí, para la alimentación de corriente entre el 7 y el 8 para el ok. potenciómetro. Y tiene otras dos aquí en el display. Tiene una aquí a negativo y otra aquí a positivo. De pronto aquí no se ven porque estas fotos fueron cuando lo armé. Entonces, si quieren, hacemos algo. Tú lo vas a imprimir, ¿cierto, Lady? Voy a tomarle ahorita. No sé, Dime, no dijeron que había que terminar, pues hay que entrarlo, no te entiendo. porque no habíamos podido trabajar en eso, porque todos estaban como ocupados. Entonces me imagino que hoy sí van a terminar pues lo que nos hace falta. No, pero pues ya pienso que ya tocas imprimir porque ya creo que hoy tenemos, hoy y mañana tenemos entregas de evaluaciones de todo. Sí. Entonces más bien no es que no nos estresemos por esto, más bien si Sí, quieres mejor. ya tenemos el tema claro. Ahorita te envío las Entonces, fotos. ¿Cómo? imprimo el trabajo entonces que Sí, tengo. sí, dale. ¿Lo Entonces, hicieron yo aparte del que tú hiciste, John? pero entonces te voy a enviar las fotos ya con los cables bien ordenados. Listo. Te las envío ahorita del correo ahí para que las incluyas. Entonces sí, eso es lo que le decía Los a voy a mirar la chica que hace el favor y yo cualquier cosa les cuento. Porque la vez pasada fue una vecina que me hizo el favor y pues me esperó hasta tarde porque yo imprimí casi como hasta las 8. Pero pues ya ahorita que está más temprano, entonces le digo a ver si... Pero cualquier cosa les cuento porque si no puedo imprimir, entonces para que ustedes me ayuden si por ahí cerca tienen algo, Vale, yo les cuento para que me ayuden. listo. No me Ok. quedo. Gracias. Vale, entonces sí, entonces